continuar. Vamos a continuar entonces grabando la clase. Habíamos quedado entonces en las clases de reglamento. Habíamos visto que hay reglamentos desde el punto de vista de su origen, de dónde provienen. Pueden ser autoridades administrativas nacionales, estadales o municipales. Pero a diferencia de lo que pasa con las leyes, que leyes nacionales, estadales o municipales provienen solo de una autoridad, que es las nacionales de la Asamblea Nacional, las estadales del Consejo Legislativo y las municipales del Consejo Municipal. En cambio, los reglamentos nacionales, estadales o municipales pueden provenir de alguna autoridad nacional, administrativa nacional o alguna autoridad administrativa estatal o en alguna autoridad administrativa municipal. Entonces hay que ver en cada circunstancia quién tiene potestad reglamentaria en cada uno de esos niveles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los reglamentos nacionales, son muchas las autoridades nacionales que tienen competencia para dictar reglamentos nacionales, ¿no? En cambio, en los estados es un poco más restringido. Habría que ver en el ordenamiento jurídico de cada estado qué dice la Constitución, que es la que normalmente regula cuáles son los poderes del gobernador, seguramente establecerá cómo es la administración interna de ese estado. Hay unos directores, unos secretarios, entonces, bueno, ellos también tienen potestad reglamentaria o no, habrá que verlo según la legislación de cada uno de esos estados. Y en el caso del municipio, está previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Hoy en día, en principio, quien dicta los reglamentos dentro del municipio es el alcalde. Reglamento de las ordenanzas, los reglamentos que complementan a ya vamos a ver entonces los distintos tipos de reglamentos, ya no por su origen, sino por su función. Y empezábamos a ver justamente una famosísima clasificación de reglamentos de acuerdo con su relación con la ley. O sea, ¿qué relación guarda el reglamento con la ley o con las leyes en general, ¿no? Y entonces vamos de nuevo a compartir la pantalla con el esquema unificado, ¿no? Está aquí. Los reglamentos pueden ser tradicionalmente la gran división es reglamentos ejecutivos y reglamentos autónomos. Esa es la gran clasificación. Cualquier manual de derecho administrativo ustedes van a encontrar reglamentos ejecutivos o autónomos. ¿Por qué? Porque los reglamentos ejecutivos son aquellos mediante los cuales se desarrolla el régimen previsto en una ley. O sea, el reglamento ejecutivo lo que va es un reglamento vinculado a una ley concreta, ¿no? La ley de impuestos sobre la renta. Bueno, entonces el reglamento que viene a desarrollar lo que dice la ley de impuestos sobre la renta es el reglamento ejecutivo de esa ley, ¿no? La ley de expropiación por causa de utilidad pública y social. Bueno, el reglamento que regula esa ley, que desarrolla esa ley, es el reglamento ejecutivo de esa ley. Entonces, fíjense ustedes que la relación entre el reglamento ejecutivo y el reglamento y la ley es de complementariedad. O sea, el reglamento ejecutivo lo que viene es a complementar una ley preexistente. Por supuesto, no pueden haber reglamentos ejecutivos en materias donde no haya ley. O sea, donde no haya ley, no hay nada, la administración no tiene nada que complementar. Por lo tanto, los reglamentos ejecutivos siempre son una pareja de alguna ley. De todas maneras, ustedes lo podrán ver en Peña Solís, que él dice que no solamente no siempre o no necesariamente el reglamento ejecutivo ejecuta una ley. Podría ser que sea un reglamento ejecutivo conjunto, o sea, un reglamento que reglamenta varias leyes sobre el mismo tema. Imagínense ustedes en los municipios suelen haber ordenanzas de zonificación por sectores. O sea, en Caracas, por ejemplo, hay la ordenanza de zonificación de las Mercedes, ordenanza de zonificación de Baruta, imaginemos, ordenanza de zonificación del Cafetal. Podría ser, entonces, cada una de esas es una ley municipal, porque las ordenanzas, ya lo hemos visto, son leyes municipales. Entonces,
imaginemos que el alcalde de ese municipio de Baruta considera que hay cosas comunes. Por ejemplo, tramitar el permiso de edificación en Baruta o en Las Mercedes, etcétera, la tramitación del permiso en sí mismo es igual en cualquiera de esas zonas. Luego, si se lo dan o no, ya es un tema de si cumplen los requisitos de cada una de las zonas. Pero el procedimiento en sí mismo de solicitar el permiso puede ser común. Entonces, es posible que que el alcalde dicte un reglamento ejecutivo de las ordenanzas de zonificación, y las menciona todas, en materia de solicitud de permisos. Entonces, el tema es único en el reglamento, pero las leyes ejecutadas son varias, ¿no? O varias leyes de impuestos sobre impuestos de sucesiones, impuestos eh, de, de, sobre las transacciones inmobiliarias, el impuesto sobre la renta, y entonces el presidente de la República dicta un solo reglamento para decir cómo se solicita la exoneración de los impuestos. Entonces, el reglamento ejecutivo de la ley de impuestos sobre la renta, de la ley tal y de la ley cual, sobre cómo, el procedimiento, cómo se solicita la exoneración eso. Entonces, fíjense ustedes cómo en principio, un reglamento ejecutivo siempre es de una sola ley, pero podría haber reglamentos conjuntos, pues, reglamentos ejecutivos conjuntos, que es un nombre que se le puede dar a eso, ¿no? Eso es el reglamento ejecutivo. Entonces, es un reglamento que se dicta con la finalidad de permitir la mejor ejecución de esa ley. Por eso es que se lo llama reglamento ejecutivo, porque es el reglamento que va a permitir que se ejecute mejor la ley, ¿no? La ley reglamentada. A diferencia de este reglamento ejecutivo están los reglamentos autónomos. Los reglamentos autónomos son justamente reglamentos donde no hay ley. Entonces, como no hay ley que ejecutar, y por lo tanto no hay ley que reglamentar, entonces lo que ocurre es que la administración se da cuenta que es una materia en la cual no se ha dictado ninguna ley, el Poder Legislativo no ha dictado ninguna ley, y entonces, pero ella se siente en la obligación de atender ese tema, ese sector de actividad, y empieza a actuar de una determinada manera y termina diciendo, caramba, pero aquí deberían dictarse unas normas para que estemos claros, tanto la propia administración como los administrados, de cómo se va a manejar esta materia. Entonces, la ocurrencia es dictar un reglamento autónomo, autónomo en el sentido independiente también se le dice, porque no hay ley sobre la materia. Sobre estos reglamentos autónomos hay una gran discusión, ustedes lo podrán ver en Peña Solís. ¿Por qué? Porque esto está vinculado con la titularidad de la potestad reglamentaria, que ya la vamos a ver entonces ahorita, ¿no? Justamente sería el tercer punto que tenemos que tocar. Por ahora, quedémonos con la idea de que hay reglamentos ejecutivos, aquellos entonces donde la administración, o sea, la autoridad que tenga el poder de dictar reglamentos ejecutivos, dicta el reglamento para desarrollar lo que dice una ley. En cambio, el reglamento autónomo es aquel que viene a sustituir la ley. O sea, como la ley no existe, entonces se dicta un reglamento, la administración lo dicta, bueno, a la espera de que alguna vez el legislador dicte la ley sobre la materia, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que se da siempre se da, yo no sé actualmente si habrá algún reglamento autónomo, son cada vez más raros, porque hay leyes sobre todas las materias, o sobre muchísimas materias, ¿no? Cuando yo estudiaba me enseñaban, ejemplo, el reglamento de pasaporte. El pasaporte era una figura de identificación, un instrumento de identificación que no estaba regulado en ninguna ley en Venezuela. Cuando yo estudiaba, imagínense, hace tantos años. Pero existían los pasaportes. La gente pedía pasaportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores expedía, o el de Relaciones Interiores expedía los pasaportes. Y lo hacía normalmente con base en las costumbres internacionales, como sabía que cuando alguien iba a ir de aquí a Colombia y le iban a pedir una serie de cosas, entonces el pasaporte más o menos como que cumplía esos requisitos estándar de las relaciones internacionales, pero no era porque había una ley en Venezuela que lo dijera. Entonces, llegó un momento que el presidente de la República dictó un reglamento de pasaportes. Era un reglamento autónomo, no estaba regulando ninguna ley.
Entonces, bueno, ese reglamento de pasaporte rigió durante muchísimo tiempo hasta que por fin se dictó la Ley Orgánica de Identificación, donde se reguló la manera de identificarse en Venezuela con la cédula de identidad y en el exterior con el pasaporte. Y entonces ahí sí está todo. Esa ley derogó el reglamento autónomo de pasaporte. Bueno, eso les repito, cada vez ocurre menos, pero podría ser que ocurriera. Y se plantea un tema sobre todo en Venezuela sobre si efectivamente en Venezuela puede la administración dictar reglamentos autónomos. Lo vamos a ver ahorita cuando hablemos del fundamento de los titulares de la potestad reglamentaria, ¿no? Vamos a admitir a Luis y a Juliana, los admito, pero no sé qué pasa. Lares Martínez señala al lado de estos dos reglamentos ejecutivos y reglamento autónomo, señala dos más. Dice el reglamento delegado y el reglamento de circunstancias excepcionales, creo que lo llama así más o menos, ¿no? El reglamento delegado, entonces, según él señala, en otros países existen la posibilidad de que el, el, el Poder Legislativo delegue en la administración el poder dictar reglamentos en determinada materia. Imagínense ustedes que ese reglamento de pasaportes hubiera sido, dicta una ley el Congreso de la época y dice, y la materia de pasaportes será regulada por reglamento por el Ministerio de Relaciones Interiores. Entonces, ese sería un reglamento delegado, porque el Poder Nacional estaría delegando, el Poder Legislativo Nacional estaría delegando en la administración el poder de dictar reglamentos. Eso existe en algunos países, ¿no? Es una figura un poco extraña. A lo que más se parece en Venezuela es a la ley habilitante. La ley habilitante autoriza al presidente de la República a dictar decretos leyes, pero los decretos leyes no son reglamentos porque no tienen rango sublegal, tienen rango legal, como ya lo vimos. Y entonces la Asamblea Nacional no podría delegar en la administración el poder de dictar reglamentos porque la administración, el poder legislativo no tiene el poder de dictar reglamentos, ¿no? Entonces no lo puede delegar. Lo que sí puede es delegar el poder de dictar normas de rango legal, porque ella sí legisla, ella puede delegar en el presidente de la República la potestad de legislar, de dictar actos con rango de ley. Entonces, por eso es que en Venezuela, lo que en otros países llaman reglamentos delegados, en realidad son los decretos leyes habilitados. Pero a diferencia en esos otros países donde esos reglamentos delegados tienen rango sublegal, en Venezuela los decretos leyes habilitados tienen rango de ley. ¿Okay? Y por último, lo que señala Lares Martínez sobre los reglamentos de circunstancias o de estados excepcionales o circunstancias excepcionales, bueno, eso también, o sea que a veces la administración puede dictar normas que alteran el ordenamiento jurídico ordinario. ¿Por qué? Porque nos invadió Guyana y entonces hay una guerra, así como Putin invadió a Ucrania finalmente. Bueno, entonces en Venezuela hay necesidad de dictar unas normas excepcionales por una circunstancia, Dios nos ampare y nos favorezca de estar cerca de una guerra. Pero bueno, eso es lo que pasa en otros países. En Venezuela está previsto algo parecido, que son los decretos leyes de circunstancias excepcionales. Repito, como ya lo dije en relación con los decretos leyes habilitados, esas normas dictadas por el presidente de la República en las circunstancias excepcionales que la Constitución establece, estado de alarma, estado de emergencia, estado de conmoción, son decretos leyes, o sea, tienen rango de ley, no son reglamentos. Duran en el tiempo que dura la conmoción, la emergencia, ¿ves? Y rigen de manera excepcional, con rango de ley, la materia de la que se trate, en la cual se haya restringido alguna garantía constitucional. Bueno, eso son los tipos de reglamento por la vinculación con la ley que señala Lares Martínez. Yo les coloco uno un poco distinto. Ya les digo, o sea, de ahí solo podríamos quedarnos con el reglamento ejecutivo y con los reglamentos autónomos que eventualmente tienen cabida en Venezuela. Ya vamos a ver si es verdad o no. Y yo les añado un tercer tipo de reglamento, que es el que yo llamo el reglamento autorizado. Ese reglamento autorizado es muy frecuente. Lo que yo llamo el reglamento autorizado no lo he visto recogido en ningún libro que hable de esta cosa.
pero es muy frecuente, me consta, pues y ustedes se van a tropezar con ello. Es aquellos reglamentos que dicta una autoridad administrativa por por haber recibido la competencia para dictarlos por el legislador. Entonces, no son reglamentos delegados, como señala el caso de Lares Martínez, porque no es que se le está delegando una potestad del Poder Legislativo, es que se lo está autorizando, digamos, a la administración, mediante una ley, se le está atribuyendo la competencia para dictar reglamentos, para dictar normas de rango sublegal en una determinada materia. La ley de un ejemplo, la ley de universidades dice que el Consejo Universitario tiene la potestad para dictar reglamentos en las materias internas concernientes a los profesores, a los estudiantes. Entonces, por eso es que dicta el reglamento de personal docente, por eso es que dicta el reglamento de exámenes, el reglamento de menciones honoríficas, el reglamento, son los montones de reglamentos que el Consejo Universitario de la UCB dicta para regular la materia universitaria interna, que tiene valor dentro del ámbito de la universidad, por supuesto, porque cada universidad tiene su propia autoridad con potestad reglamentaria para dictar reglamentos para esa comunidad universitaria. Entonces, ¿con base en qué está dictando el Consejo Universitario esos reglamentos? En la competencia que le ha dado la ley de universidades. O sea, el legislador ha autorizado a una determinada autoridad, en este caso el Consejo Universitario, a dictar reglamentos. Si, por ejemplo, la ley de actividades financieras, o la ley de bancos, para decirlo rápido, crea la superintendencia de bancos, regula la superintendencia de bancos y le atribuye a la superintendencia de bancos la potestad de dictar reglamentos en materia bancaria, reglamentos que son obligatorios tanto para los bancos, para las empresas financieras, como para los usuarios de los bancos. Entonces, la actividad que yo tengo con el Banco de Venezuela, eso está regulado a nivel reglamentario por reglamentos dictados por la superintendencia de bancos. Hay una ley macro, pues digamos, sobre la materia, pero ya los detalles de cómo se usa la tarjeta de crédito, cómo que tengo yo que solicitar para abrir una cuenta, etcétera, todas esas cosas, eso está regulado en normas reglamentarias dictadas por la superintendencia de bancos, que deben ser cumplidas por todos los bancos, pues, ¿no? Y lo mismo pasa con las empresas de seguros. Entonces hay una superintendencia de seguros de la actividad aseguradora que dicta reglamentos para el sector asegurado, pues, ¿no? Y el CENIAT dicta reglamentos en materia tributaria, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las respectivas leyes han autorizado a esas autoridades administrativas para dictar reglamentos. Eso no son reglamentos ejecutivos, porque el reglamento ejecutivo es aquel que dicta. Ya vamos a ver que solo una autoridad en cada uno de los niveles territoriales, en el caso nacional es el presidente de la República, dicta ese reglamento porque la Constitución le da ese poder de dictar reglamento al presidente de la República, ¿no? Sin alterar su espíritu, propósito y razón. El presidente de la República tiene el poder de dictar reglamentos ejecutivos de cualquier ley sin que se lo pueda prohibir ni siquiera el mismo legislador. El legislador no podría dictar una ley y decir, presidente, usted no lo va a reglamentar. No puede, porque ese poder no se lo da la ley. Ese poder se lo da la Constitución, ¿no? En cambio, el poder al Consejo Universitario para dictar reglamentos universitarios se lo da la ley. Se lo podría quitar mañana. O se lo podría dar a los consejos de facultad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la fuente del poder está en la ley, no en la Constitución, ¿no? Entonces, por eso, estos reglamentos autorizados, que no me gusta mucho el nombre por algunas razones, pero lo que quiero es señalar simplemente la existencia de estos reglamentos que son dictados por autoridades administrativas porque la ley les atribuye ese poder. Si la ley no les atribuyera ese poder, el único que podría reglamentar esa ley sería el presidente de la República a través de reglamentos ejecutivos. Pero en ese caso concreto, la Asamblea, el Poder Legislativo, consideró que debía haber una autoridad distinta al presidente de la República para que dictara reglamentos que desarrollaran aspectos específicos de esa ley. ¿Ok? Bueno, esos son los reglamentos autorizados, podríamos, a falta de un nombre más preciso, ¿no? Y por último, tenemos los reglamentos según sus efectos,
suelen llamarse unos reglamentos internos y otros reglamentos externos, que es según que el reglamento, el conjunto de normas dictadas por la administración vaya dirigida a la propia administración o vaya dirigida a los administrados, a la sociedad en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, un reglamento que dicte el Consejo Universitario para regular los traspasos de partida presupuestaria entre la administración central y la facultad, etcétera, y cómo se hace para gastar esto y para gastar lo otro, etcétera. Eso va dirigido para la propia administración. Eso, ustedes ni se enteran de que eso existe, ni yo tampoco como profesor, porque eso incumbe a la propia administración, ¿no? Un reglamento interno o un reglamento destinado a que los empleados universitarios se vistan de una determinada manera o que acudan a su trabajo con tapaboca o vacunados o lo que sea. Ese es un reglamento interno que va dirigido a la propia administración universitaria. En cambio, cuando ya va dirigido a la colectividad en general, entonces ya sí, por ejemplo, reglamentos sobre reválidas y equivalencias o reglamentos sobre, no sé, sí, reválidas y equivalencias. Alguien de una universidad distinta quiere hacer una reválida aquí. Bueno, eso va dirigido a terceras personas, incluso que no son miembros de la universidad, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso reglamento externo o interno. Entonces, un ministerio también puede dictar un reglamento interno para su propio personal o externo para los ciudadanos que se vinculan con ese ministerio. ¿Y de qué dependerá de que sea interno o externo? Bueno, de la potestad reglamentaria. O sea, cada autoridad puede dictar reglamentos hasta donde tenga autoridad para dictarlos, ¿no? Y una distinción, una clasificación que se parece a esta es aquella que distingue entre reglamentos técnicos y reglamentos administrativos, ¿no? Eso sobre todo en Europa. Se habla de reglamento técnico aquel que contiene normas sobre materias absolutamente técnicas. Por ejemplo, reglamento de cómo se hace una operación en un hospital público. Entonces, hay que esterilizar el pabellón y ahí tiene que haber un anestesiólogo y tiene que haber un cirujano y tiene que haber un asistente y el material que debe estar disponible y el paciente hay que prepararlo de una determinada manera y tiene que tener una rayos X, una vacuna y lo que sea. Bueno, todo eso son reglas técnicas, si se quiere. Eso tiene que ver, estoy poniendo ese ejemplo, pero podría haber otros, ¿no? Cómo se maneja una determinada, cómo se, o sea, cómo se hace, cómo se hace para manejar el equipo tecnológico, las computadoras, las impresoras, etcétera. Eso es una cosa absolutamente técnica. Los reglamentos administrativos son aquellos más bien que contemplan relaciones entre la administración y los ciudadanos, ¿no? Es decir, aquellos donde la administración se comporta como administración hacia los ciudadanos. Entonces, el reglamento que contiene normas sobre cómo ustedes se inscriben, cómo ustedes solicitan las notas, cómo ustedes piden el grado para graduarse, etcétera. Esos reglamentos ya no son técnicos solamente, ya también implican relaciones con los ciudadanos. Esos son propiamente administrativos, así los llaman en algunos países. En Venezuela no es muy utilizada la distinción, pero bueno, se las digo porque por ahí existe. Se parece un poco esa distinción entre técnicos y administrativos o internos y externos, porque los externos son aquellos que están destinados a regular materias donde la administración se vincula con los terceros, o sea, la norma llega hasta los terceros. Bueno, eso sería un poco los administrativos, ¿no? Donde la administración realiza actividad que se extiende, trasciende a los particulares y entonces es un reglamento externo. Y también sería un reglamento administrativo, ¿no? Bueno, y en cambio los reglamentos técnicos suelen ser reglamentos internos, o sea, solamente vinculan a la propia administración, a los propios funcionarios de la administración, ¿no? Vamos entonces a ver rápidamente, porque me gustaría terminar esto, vincularlo con el tema de los titulares de la potestad reglamentaria en Venezuela. Esto es sumamente importante porque ya ustedes van a ver que eso tiene que ver con la discusión sobre si todos los reglamentos que antes hemos examinado pueden existir en Venezuela o no, ¿no? Porque, según les dije inicialmente, la potestad reglamentaria debe estar atribuida en una norma. Tiene que haber una norma que diga que una autoridad administrativa puede dictar reglamentos.
según parte importantísima de la doctrina. Solo hay fundamento positivo de la potestad reglamentaria, solo admite un fundamento positivo, que esté establecido en una norma. Entonces vamos a ver cuáles son las normas que nuestro ordenamiento jurídico contiene, atribuyendo potestades normativas. Entonces, si acudimos a la Constitución, vamos a ver esos artículos que están allí, que hablan de el 230, caramba. En el 236, o sea, competencia del presidente de la República, numeral 10, que dice que son competencias del presidente de la República. Ya lo vimos antes cuando hablamos de los decretos leyes, atribuciones y obligaciones del presidente de la República. 10, reglamentar total o parcialmente las leyes sin alterar su espíritu, propósito y razón. Aquí no hay ninguna duda de que esta norma está atribuyéndole potestad reglamentaria al presidente de la República para dictar reglamentos ejecutivos. El presidente de la República puede dictar reglamentos que reglamenten una ley. Una ley que sin alterar su espíritu, propósito y razón. Entonces, a diferencia del numeral 8, donde dice la propia Constitución que los decretos que el presidente de la República dicte previa autorización, previa habilitación de la Asamblea Nacional por una ley habilitante, tienen rango, fuerza y valor de ley. Aquí le dice expresamente que sus reglamentos que reglamenta una ley valen menos que una ley, porque él debe limitarse a reglamentarla sin alterar su espíritu, ni su propósito, ni su razón. Pero no solamente no pueden alterar no solo la letra de la ley, es que no pueden alterar ni siquiera la intención de la ley. Entonces, el reglamento tiene que estar en sintonía con los propósitos de la ley. Si, a pesar de que la letra del reglamento pareciera que no colide con la ley, pero el sentido del reglamento, los resultados de aplicar el reglamento van un poco en contra de lo que la ley se proponía, entonces ese reglamento es ilegal, está violando la ley, y al violar la ley viola el artículo 236 numeral 8 de la Constitución, lo viola indirectamente, entonces es un reglamento que encima es inconstitucional, ¿no? Entonces, 236 numeral 10 de la Constitución atribuye potestad reglamentaria al presidente de la República para dictar reglamentos ejecutivos de las leyes nacionales, por supuesto. El artículo 293 del poder, donde se habla de la Constitución, donde se habla del poder electoral, y ustedes saben, el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral, lo dice arriba el artículo 292. El 293 dice, el poder electoral tiene, al decir el poder electoral, es el Consejo Nacional Electoral. Tiene como primera atribución reglamentar las leyes electorales y resolver sobre las reglamentar las leyes electorales. ¿Qué significa esto? Que la potestad reglamentaria en materia de leyes electorales para dictar reglamentos ejecutivos ya no la tiene el presidente de la República. Quien la tiene es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, fíjense ustedes, eso es un quiebre con la tradición venezolana y de muchos países, donde siempre el reglamento ejecutivo de las leyes lo dicta el presidente de la República. Siempre es el presidente de la República, el jefe del Estado, quien dicta los reglamentos ejecutivos de las leyes. Bueno, pero ya hay una excepción. Las leyes electorales no son ejecutadas a través de reglamentos por el presidente de la República, sino por el Poder Electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral. Y luego el 324 de la misma Constitución, donde habla de la seguridad de la nación. Entonces habla de un monopolio que tiene la Fuerza Armada sobre las armas y explosivos. Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el país pasarán a su propiedad. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos. Entonces, el poder de reglamentar las leyes en materia de armas y explosivos, armas que no pueden ser de guerra, porque las de guerra son
de uso exclusivo de la nación. O sea, el poder, la República adquiere la propiedad de las armas de guerra. Pero las otras que no son de guerra, las armas civiles, podríamos decir, de cacería o de defensa, bueno, ya eso, los que saben de armas podrán decirnos cuál es la diferencia. Obvio que un obús o un cañón o una ametralladora no es un arma para utilizarla un civil. Entonces, pero una pistola, un flower, yo tuve un flower cuando fui pequeño y trataba de cazar pajaritos, pero era malísimo, tenía muy mala puntería. Pero bueno, ese es no es un arma de guerra, entonces, pero la utilización de esa arma es un arma de todas maneras. Puede ser, está prevista en las leyes sobre la materia y la reglamentación de esas leyes sobre el uso, transporte, importación, exportación, comercio de esas armas, lo hace la Fuerza Armada, dice aquí, lo hace la Fuerza Armada. Entonces, fíjense ustedes que ya en el nivel nacional tenemos la atribución de la potestad reglamentaria en materia de reglamentos ejecutivos es distribuida entre el presidente de la República, que es el que tiene la más amplia potestad reglamentaria sobre todas las leyes, salvo aquellas dos excepciones, las electorales, cuya potestad reglamentaria la tiene el poder electoral, y la reglamentación en materia de armas y explosivos, cuya potestad reglamentaria la tiene la Fuerza Armada Nacional. En el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Administración Pública van a encontrar más o menos repetido este tema sobre todo del presidente de la República, ¿no? Los reglamentos ejecutivos que dicta el presidente de la República. En el nivel estatal hay que ver cada constitución, como les decía. Lo más frecuente es que quien reglamenta las leyes estatales de los consejos legislativos es el gobernador. Entonces, las constituciones suelen atribuirle al presidente, al gobernador, la potestad de reglamentar las leyes estatales sin alterar su espíritu, propósito y razón, tal como lo dice la Constitución para el presidente de la República. Y el poder municipal, en el nivel municipal, entonces es el artículo 54, numeral 4 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, quien le atribuye al alcalde esa potestad reglamentaria para reglamentar, para desarrollar, sin alterar su espíritu, propósito y razón, las ordenanzas municipales, que son las leyes locales, ¿no? Entonces, la pregunta que surge aquí es que esas son las normas donde claramente se ve, o sea, que se atribuye a nivel constitucional, podríamos decir, a una determinada autoridad administrativa la potestad de dictar reglamentos ejecutivos. Pero los reglamentos autónomos pareciera que no están. Entonces, Peña Solís, justamente, y les repito a lo que dice Peña Solís, él discute entonces que en Venezuela probablemente no se pueden dictar reglamentos autónomos, porque no hay ninguna autoridad como sí lo tienen en otros países. En España, por ejemplo, la Constitución le prevé a la administración la facultad de dictar reglamentos y le pone límites a esa potestad reglamentaria. En Francia, la Constitución francesa del 58, incluso tiene, la Constitución prevé, así como en la reserva de ley, la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, tiene reservadas ciertas materias que solo pueden ser reguladas por ley. También hay la reserva reglamentaria. La administración dicta reglamentos porque se lo atribuye la Constitución a la administración. Además, hay reserva reglamentaria. Sobre esas materias reglamentarias no puede el Poder Legislativo legislar. Fíjense ustedes, como una doble reserva, ¿no? Eso es muy curioso, pero eso existe en Francia, pues, ¿no? Yo no sé si existiera en otros países. En todo caso, en Venezuela, el tema de lo que estamos hablando ahorita es que en la Constitución no hay otra norma que permita decir que la administración tiene el poder de dictar reglamentos autónomos, salvo entonces quedarían solamente los reglamentos ejecutivos, aquellos que solo puede reglamentar el presidente de la República o el poder legislativo, poder electoral y la Fuerza Armada en el nivel nacional, o los estatales y los municipales, según lo que hemos visto, y quedarían los que yo llamé los reglamentos autorizados, aquellos que es el propio legislador quien atribuye a la administración el poder de dictar reglamentos a una autoridad específica en una determinada materia específica, ¿no? Pero que no son reglamentos ejecutivos, son reglamentos
para una determinada materia, ¿no? Reglamentos de exámenes. El Consejo Universitario no puede dictar el reglamento ejecutivo de la ley de universidades, no. Puede dictar reglamentos en materia de exámenes, en materia de personal o en materia de elecciones, o sea, en materias específicas que la propia ley le ha atribuido el poder de dictar esos reglamentos autorizados. Entonces pareciera que en Venezuela solo puede haber reglamentos ejecutivos, tal como lo hemos visto, o reglamentos autorizados. Y los reglamentos autónomos, entonces es la opinión matizada de Peña Solís, pueden verla, dice, los reglamentos que puede dictar la administración sin tener una expresa potestad para dictarla, son los reglamentos internos y los reglamentos técnicos. Esa clasificación entre internos y externos, técnicos y administrativos, bueno, cuando un reglamento es técnico sobre una materia técnica, sí la administración puede dictarlo. Eso no está afectando los derechos de los individuos, de los particulares. O reglamentos internos, está regulando el funcionamiento interno de la propia organización, pero sin afectar a los particulares. Bueno, esa es la opinión que tiene Peña Solís con respecto a este asunto de la potestad reglamentaria, ¿no? Nos quedaría entonces ahora, pero sí vamos a ir suspendiendo entonces, ver, esto es como lo medular de lo que vimos ahorita sobre qué es el reglamento, por qué existen los reglamentos, quién puede dictar los reglamentos, qué tipo de reglamento puede haber. Y nos queda ahora otro aspecto muy importante, qué límites tienen los reglamentos. ¿Quién tiene la potestad de reglamentar puede hacer cualquier cosa con ese reglamento? No, tienen una serie de límites. Entonces, lo vamos a ver con un poco más de detalle en la próxima clase y vamos a ver también muy brevemente el tema de la elaboración de los reglamentos, hay unas normas, son en principio unos procedimientos mucho más sencillos, pero bueno, es bueno que nos detengamos en algunas reglas nuevas, que son más o menos novedosas, sobre la elaboración de los reglamentos, la obligación de consultar a los destinatarios del reglamento, eso es bien bueno, o sea, la administración no puede dictar un reglamento a espaldas de los destinatarios del reglamento, eso lo vamos a ver, ¿no? Y por último, unas palabritas sobre los instructivos, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Que ya no es el martes, porque el martes, te digo, el lunes no, porque el lunes de carnaval, yo imagino que ustedes estarán bailando y trazándose y jugando con agua, y olvidándose del derecho administrativo. No se olviden mucho del derecho administrativo, tengan por allí un recuerdo, vean por lo menos alguna clase que no hayan visto, revísenla. Entonces aquí, ¿ok? Bueno, si no hay más nada, pues ya vamos suspendiendo aquí. ¿Ok? Como siempre les digo, cualquier duda que tengan, plantéenmela por el WhatsApp y bueno, que tengan unos felices carnavales, reparadores, tranquilos. Y el jueves nos estamos viendo de nuevo, si Dios quiere. Hasta el jueves. Hasta el jueves, ¿cómo no? Chao, Nirvia, conversamos la semana que viene.